No sé si todos han tenido la ocasión de escuchar los audios anteriores, por ahí el que se lo haya perdido, pero en los audios anteriores charlábamos acerca de que el libro de Daniel se encuentra escrito en dos idiomas. Si bien son dos lenguas similares, dos lenguas emparentadas, dos lenguas que pertenecen a la misma familia de lenguas semíticas, como sería, por ejemplo, el idioma castellano y el portugués, las cuales, bueno, en este caso son el arameo y el hebreo, si bien son similares, no obstante tienen diferencias y su uso ha sido diferente. Porque, por ejemplo, el arameo es un idioma que fue utilizado para los Targumim y es el idioma en el cual estaban escritos los comentarios de la Biblia, a los cuales accedía normalmente la gente en tiempos de Yeshua. Como ya hemos visto en otras ocasiones, yo les he comentado que el idioma hebreo es un idioma que no lo hablaba todo el mundo. Luego del cautiverio babilónico, las personas adoptan en Babilonia y los propios judíos que habían quedado en la región de Judá adoptan el arameo y el arameo pasa a ser lo que sería la lengua común de toda esa región. Sobre todo con el imperio medo-persa y con la previa expansión del imperio babilónico, el idioma arameo pasa a ser la lengua que prácticamente hablaba todo el mundo para poder manejarse en cuanto a los negocios, en cuanto a los tratados, en cuanto a lo que era el comercio. Ustedes sabrán que siempre es necesario un idioma, una forma de entenderse entre los pueblos, tal cual, por ejemplo, en la actualidad son el idioma castellano y el idioma inglés. En otro tiempo fue prácticamente en toda Europa el idioma latín, previo a este fue el idioma griego, y en los tiempos en los cuales estamos hablando, en los tiempos de Daniel, la lengua común que se hablaba prácticamente en todo el mundo, que hoy por hoy nos importa, porque obviamente acá, por ejemplo, en América estaban los mayas, pero en la parte que a nosotros nos importa bíblicamente es lo que está en el entorno de Israel. Bueno, el idioma que se hablaba en todas esas regiones es el arameo. Precisamente, el libro de Daniel, el capítulo 1 y del 8 en adelante, están escritos en hebreo, pero por otro lado, del capítulo 2 al capítulo 7 están escritos en arameo. Esta cuestión ha llevado a varias dudas, varios interrogantes en los teólogos a lo largo de, yo diría, no solamente de los años, sino de los siglos, de por qué esto había ocurrido así. Y resulta que algunos entendieron que esto se debía precisamente a la importancia de un determinado mensaje que se quería destacar o que se quería diferenciar del resto del libro de Daniel. Cuando uno toma lo que sería el texto arameo, que va desde el capítulo 2 al capítulo 7 del libro de Daniel, uno puede encontrar, como lo dijimos en la reunión anterior, que estos capítulos constituyen lo que se da en llamar un quiasmo. Yo ya les he comentado, cuando hablábamos acerca de Marcos, y cuando hemos comentado acerca de las parashá, lo que es un quiasmo. Un quiasmo quiasmo se escribe con Q, U, I, A, S, M, O, quiasmo, viene de giasmos, que es una palabra griega. Quiasmo viene a ser, en definitiva, un recurso literario, una forma de escribir, en la cual una parte de lo que se escribe queda enmarcada por las demás. Por ejemplo, si yo tengo un quiasmo en 3 versículos, el versículo 1 y el versículo 3 van a ser una especie de marco para el versículo 2. Por lo general, si yo tengo, por ejemplo, 3 versículos que hacen un quiasmo, el versículo 1 y el versículo 3 tienen una característica, que empiezan y terminan de la misma forma, con lo cual todo termina conduciendo hacia el centro, que sería, por ejemplo, el versículo 2. Bueno, cuando uno lee los capítulos 2 al capítulo 7 del libro de Daniel, puede encontrar que el capítulo 2 y el capítulo 7 tienen una estructura similar. Hoy vamos a ver el 7 y vamos a recordar esto. Luego, el capítulo 3 y el capítulo 6 también tienen una estructura similar. Y finalmente, el capítulo 4 y el capítulo 5 son capítulos similares. Con lo cual, todo el quiasmo confluye a las ideas contenidas en el capítulo 4 y el capítulo 5.
Esta figura literaria del quiasmo no es algo que hayan inventado los escritores, sino que es evidentemente una forma que ha utilizado la Kodesh, que ha utilizado el Espíritu Santo precisamente para conducir a una enseñanza que desea que la persona reciba. No obstante, como les digo, si bien muchos comentaristas, o la mayoría, no se habían dado cuenta que entre los capítulos 2 y el 7 del libro de Daniel hay un quiasmo, no significa que esto haya estado oculto a los lectores judíos de Daniel. ¿Por qué? Porque el quiasmo es algo que es conocido, si bien no le decían quiasmo, pero es conocido este recurso literario de ir enmarcando versículos con otros. Bien, y hecha esta pequeña introducción, corresponde entonces que leamos el capítulo 7 del libro de Daniel, que es el último de los escritos en arameo. Después también voy a leer parte del 8, si nos dan los tiempos, que ya sería un texto escrito en hebreo. Bien, el capítulo 7 dice lo siguiente. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Bueno, si ustedes se fijan, nosotros en el capítulo anterior, en el capítulo 6, habíamos asistido precisamente a la caída de Belsasar a través de en los capítulos anteriores habíamos asistido a la caída de Belsasar por manos de los medos y persas. Habíamos asistido a lo que sería el ascenso del imperio medo-persa. Bien, el capítulo 6, hay algunos que no estuvieron, por los cuales, bueno, voy a refrescar un poquito. El capítulo 6 es un capítulo que nos hablaba acerca de la persecución sufrida por Daniel, el momento en el cual era enviado al foso de los leones, y era un capítulo en el cual veíamos que Darío el Medo precisamente reconocía la magnificencia, reconocía al Dios de Daniel. Este capítulo, el capítulo 6, precisamente tenía correspondencia con el capítulo 3, donde se había visto una persecución similar, pero que había sido dada a los tres compañeros de Daniel. Bueno, el capítulo 7 nos dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Como ustedes pueden ver, ahora el centro de la profecía ya no será un rey, como fue en su momento el rey Nabucodonosor, que tuvo un sueño donde vio aquella imagen imponente, aquella estatua que estaba hecha de distintos metales, o tampoco, bueno, Nabucodonosor, que también había visto la imagen de ese árbol inmenso, o Belsasar, que había visto la imagen de la mano escribiendo en la pared, sino que ahora el titular, digamos, de la profecía pasa a ser Daniel. Bien, como vemos, se nos dice que él tuvo un sueño y visiones mientras estaba en el lecho, y luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Bueno, si ustedes miran un poquito esto, vamos a ver que se nos está hablando en primer lugar de Belsasar, pero sin embargo Belsasar ya lo habíamos visto en el capítulo 5 que había caído. El reino de los babilonios había desaparecido y ahora estaban los medos persas. Entonces, fíjense que acá estamos hablando del rey Belsasar, es como que volviéramos para atrás. Y esto precisamente es lo que algunos ha confundido. ¿Por qué? Porque normalmente en el pensamiento occidental las cosas se ven linealmente. Sin embargo, hemos visto que precisamente la Biblia, en su conjunto, no solamente la Torá, sino que en su conjunto, tiene elementos que muchas veces hacen que se vuelva un camino supuestamente ya andado, pero dando nuevos conocimientos, como por ejemplo lo que hemos charlado muchas veces acerca del carácter cíclico de la Torá. Bueno, acá fíjense que el capítulo 7 nos está volviendo sobre un tiempo en el cual estaba el rey Belsasar de Babilonia, y supuestamente este era un periodo que ya estaba terminado. Entonces algunos pensaron que el libro de Daniel se encontraba desordenado.
como vamos a ver y como he explicado, esto en realidad responde al quiasmo de estos capítulos, con lo cual obviamente no está desordenado. Bueno, el primer versículo nos dice obviamente que el sueño lo tuvo Daniel y ninguno de los monarcas. Dice que tuvo un sueño, dice que tuvo visiones mientras estaba en su lecho y bueno, que relató lo principal del asunto. O sea que hubo elementos que obviamente fueron dejados de lado. El versículo 2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Bueno, ya esto nos está dando varias cosas para preguntarnos, para cuestionarnos, porque obviamente Daniel lo está escribiendo como si todos tuviéramos claro de qué está hablando. Fíjense que dice, los 4 vientos combatían en el gran mar. Bueno, la primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué es este gran mar? Bueno, obviamente esto, como siempre, va a tener una explicación física o literal y va a tener una explicación alegórica. En cuanto a la explicación física o literal, el gran mar se refiere al llamado en la actualidad mar Mediterráneo, y se le llamaba el gran mar en comparación con el mar de Galilea o el mar Muerto, que son, bueno, el mar de Galilea es mucho más pequeño, si bien es como una especie de lago grande, comparado con lo que es el Mediterráneo, que tiene miles de kilómetros, es mucho más pequeño. Por eso al mar Mediterráneo, el mar que va desde lo que serían actualmente las costas de Israel, del Líbano, las costas de Egipto, que llega hasta lo que sería Gibraltar, en lo que sería la península ibérica. Es bastante grande, ¿verdad? Bueno, esto es lo que los romanos llamaban el Mare Nostrum, que era el mar que ellos controlaban. Bueno, en tiempos de Daniel, en tiempos del imperio babilónico, que es cuando él recibe esta visión, en tiempos del rey Belsasar, a esta zona se la conocía como el Gran Mar. Bueno, pero eso sería un aspecto literal para que podamos entender a qué lugar se estaba refiriendo. En una forma alegórica podemos comparar este texto con Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15, donde dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la remera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, que en un sentido alegórico, en ocasiones se ha presentado al mar como el ámbito en el cual se mueven los pueblos, las muchedumbres, las naciones y las lenguas. No obstante, quiero que observemos un detalle bastante importante, y es que Apocalipsis 17:15 dice que la ramera se asienta, ¿sí?, ¿verdad?, sobre aguas, y estas aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Tengan presente esto porque después vamos a ver una gran diferencia que surge cuando uno empieza a considerar las visiones que tiene Daniel, a qué se refieren exactamente, a qué país o a qué naciones se refieren. Bueno, una muestra también de que el Gran Mar se le llamaba al Mediterráneo, ustedes la pueden tener en Josué, capítulo 15, versículo 47, dice, Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas, hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas. Bueno, nuevamente vemos que el mar grande o el gran mar, que es lo mismo, se refiere precisamente al Mediterráneo. Cuando ustedes lean, por ejemplo, mar grande o gran mar, la frase es exactamente la misma y está dependiendo en sí de dónde se coloca el adjetivo. O sea, el sustantivo sería la palabra mar, el adjetivo es grande. Bueno, cuando uno coloca primero el sustantivo, dice mar, el adjetivo que sería grande, uno dice mar grande. Si uno coloca el adjetivo primero, no dice grande, no dice grande mar, sino que diría gran mar. Esa es una cuestión lingüística del idioma castellano que me parece interesante comentársela, no para que todos seamos grandes lingüistas del idioma, sino para ver cómo realmente deben escribirse las cosas. Porque ustedes van a ver por ahí que hay personas que desean, no sé, dar quizás una apariencia de cultura y pueden llegar a decir el grande mar, pero decir grande mar está mal, sino si uno pone el adjetivo delante tiene que decir el gran mar. Les comento esto porque quizás vean en algún lugar escrito mar grande o en otro lugar gran mar. Bueno, se está refiriendo a lo mismo. Bueno,
con la idea de esta segunda figura, fíjense que donde dice que la ramera se asienta, donde se asienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, lo que podemos ver es que el gran mar es un lugar donde hay distintos pueblos que se van a estar disputando el poder. Y esto van a ver que va a terminar siendo algo muy importante. Bueno, el versículo 3 de Daniel dice, y 4 bestias grandes, o sea, recordemos, vio los 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar, en el versículo 2, y ahora en el versículo 3 dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Bueno, en la continuidad de la profecía de Daniel, vamos a observar que se trata de 4 reinos que se levantan en distintos tiempos. Fíjense que dice 4 bestias grandes. Bueno, ¿por qué son llamados bestias? La idea está apuntando a la crueldad y a la voracidad, precisamente. Daniel 7:4 dice, la primera, o sea, estamos hablando de las bestias que vio Daniel, dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta, eso significa derecha, sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Bueno, la descripción de la primera bestia que ve Daniel dice que es como un león con alas de águila. Bueno, esta primera referencia que hace Daniel es al reino babilonio, lo cual obviamente se corresponde con la cabeza de oro de la imagen que había visto Nabucodonosor en el capítulo 2. Si ustedes ven alguna imagen, por ejemplo, de Babilonia, de la reconstrucción de Babilonia, o alguna imagen antigua de los muros babilonios, van a ver que en los antiguos palacios de ese reino se encuentran imágenes de leones alados con cabeza humana. Pero observen esto, si bien primero fue un reino que volaba como águila, fíjense que era un león con alas de águila, un par de alas, ¿verdad?, de águila. Si bien al principio era un reino que volaba como águila, al final se ve reducido a moverse como un hombre. E incluso en la observación de que recibió un corazón de hombre, está presente la idea de que fue cambiado del corazón poderoso y conquistador del león al corazón de un ser temeroso. En esto podemos pensar por un instante que al principio el reino de Nabucodonosor II se levantó conquistando con alas de águila, pero éstas le fueron quitadas y su corazón, bueno, de valiente, pasó a tener un corazón que no busca las conquistas sino los placeres. Si bien Nabucodonosor II conquistó muchos lugares, fíjense que al final del reino babilonio, el reino babilonio cae precisamente con su rey, Belsasar, que se encontraba haciendo una celebración. Quizás no nos damos cuenta de la gravedad de esto, pero imagínense todo un reino del cual dependen miles de personas, cuya capital está rodeada por el ejército enemigo, el ejército medo-persa, y a menos de 100 metros el ejército enemigo se encuentra presto para atacar, y detrás de las murallas, supuestamente protegido por esas murallas, el rey de ese lugar se encuentra haciendo una fiesta y termina embriagado. Como digo, nos podemos dar cuenta que el corazón de león había sido cambiado por un corazón dedicado a los placeres, dedicado a la celebración, y como les digo, ebrio, teniendo el enemigo a unos cientos de metros. Esta imagen es muy tremenda, porque no estamos hablando de que el ejército enemigo se encontraba a cientos de kilómetros y estaba llegando. No, realmente el ejército persa se encontraba fuera de las murallas. Es como decir prácticamente a 80, 90 metros, menos de una cuadra. Bueno, ahí se encontraba el ejército enemigo y ellos, confiados en sus murallas, estaban haciendo una fiesta. Como digo, el corazón de león valiente fue cambiado por un corazón de hombre. El versículo de Daniel 7:5 dice, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne.
Bueno, fíjense que la segunda bestia es semejante a un oso. Si nosotros seguimos lo que hemos visto en el capítulo 2, cuando analizábamos la imagen de la estatua, habíamos dicho que la cabeza, que era precisamente de oro, respondía al imperio babilónico, con Nabucodonosor como su rey. Luego el pecho, que era de plata, correspondía con el imperio medo-persa. Y si ustedes se fijan, acá, eso que antes, bueno, correspondía a la plata, ahora Daniel lo ve a semejanza de un oso. La segunda bestia representaría entonces al imperio medo-persa. Bueno, es como les dije, esto se corresponde con la imagen plateada que vio Nabucodonosor. Fíjense que dice acá, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Al decir esto, aunque parezca una verdad, una redundancia, para decir que un lado se levanta más que el otro, lo que estamos queriendo decir en primer lugar es que tiene dos lados. Precisamente, a diferencia del imperio babilónico, que era todo un pueblo, el imperio medo-persa estaba formado por la alianza, por la unión entre dos pueblos, los medos y los persas. Y ustedes fíjense que dice que uno de los lados se levanta más que el otro. Bueno, finalmente el imperio medo-persa tuvo con la prevalencia de los persas, de la parte de los persas, y esto luego van a ver que se corresponde con el capítulo 8 de Daniel en el versículo 3. Simplemente lo anticipo por si alguien quiere ir tomando nota. Esto se va a corresponder luego con Daniel 8.3. Los medos fueron primero la fuerza más importante en los siglos VIII y VII antes de Cristo, pero a partir del siglo VI empiezan a ascender los persas con la llegada de Ciro, al que ustedes quizás, perdón, no quizás, sino seguramente han sentido hablar o han escuchado nombrar. Ahora fíjense que dice que, bueno, esta bestia, semejante a un oso, que se alza más de un costado que del otro, que como ya dijimos es la parte persa del imperio, dice que tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Bueno, ¿qué representan estas costillas? Bueno, el imperio medo-persa conquistó a tres imperios importantes, podríamos decir, que fueron precisamente los egipcios, los lidios y obviamente los babilonios que vinieron antes con tiempos de Belsasar. Repito, estas 3 costillas que está mascando la segunda bestia semejante a un oso, que representa el imperio medo-persa, estas 3 costillas son 3 imperios que los medo-persas conquistaron, que son precisamente los egipcios, los lidios y, como les nombré, los babilonios. Bueno, esto hubo muchos teólogos que no se ponían de acuerdo acerca de quién representaban estas 3 costillas, había muchas opiniones, pero la que al menos en la actualidad, no solamente yo, sino que la mayoría de los teólogos han considerado correcta, es precisamente esta posición que considera que se refiere a estos 3 pueblos, los egipcios, los lidios y los babilonios. Esta idea de que son estos imperios fue propuesta por una persona que ustedes la deben conocer, pero seguramente no la conocen como teólogo. Me estoy refiriendo a Isaac Newton. Newton, que fue el descubridor de la ley de gravedad, bueno, y de las leyes más importantes de la mecánica, que ustedes lo deben tener presente por la historia de la manzana, que supuestamente le cayó en la cabeza y ahí se dio cuenta de la ley de gravedad. Isaac Newton, en realidad, su trabajo más importante en la vida no era el de ser científico, sino el de ser teólogo. Isaac Newton tenía muchos tratados de teología, muchos escritos de teología, y investigó mucho las escrituras en los idiomas originales, cosa que en general nadie recuerda de Newton o la mayoría no saben. Todos lo tienen exclusivamente como el científico que descubrió la ley de gravedad y todas las leyes de la mecánica. Pero su trabajo más importante a lo largo de toda su vida fue precisamente ser teólogo. Y de hecho, todas las investigaciones que hace con respecto a la mecánica, que él las
las deja plasmadas en un libro que se llama Principios Matemáticos. Él lo hace en un momento que tiene que irse al campo y está, creo que son 3 meses por una enfermedad, se va 3 meses al campo y ahí escribió todos los principios de la matemática. El resto de su vida la pasó investigando como teólogo. Bueno, es precisamente Newton quien propuso que las 3 costillas en la boca del oso son precisamente esos 3 imperios que yo les nombré. Bueno, Daniel 7:6 dice: después de esto miré, y aquí otra, estamos hablando de bestias, ¿verdad? Bestias por la voracidad, por la rapacidad, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Bueno, hay muchos detalles acá. Fíjense que dice que es semejante a un leopardo, en alguna versión dice que es como una pantera. Pero la idea creo que se adapta a que es un leopardo. Acuérdense que un leopardo es un animal que tiene como manchas en el cuero. Dice que tiene 4 alas de ave. Aclara, Daniel, que son de ave, no son de águila, con lo cual no tiene la fuerza, no tiene la misma fuerza de las alas de águila, pero sin embargo tiene 4, lo cual le da una gran velocidad. Y dice que además tiene 4 cabezas y le fue dado dominio. Bueno, esta tercera bestia, semejante al leopardo, con 4 cabezas y 4 alas de ave en su espalda, se corresponde con el Imperio griego. Si ustedes recuerdan o pueden volver a escuchar el audio en el cual vimos la profecía de la estatua, que vio Nabucodonosor, ustedes verán que el tercero de los imperios, el que le sigue a los medo-persas, es precisamente el Imperio griego. Bueno, el Imperio griego se levanta de una forma un poco menos ostentosa al principio que los babilonios, que hacen una gran ciudad, y es por eso que se lo compara con un leopardo y no con un león. Aunque algunos también han sugerido que se lo ve como un leopardo porque el reino griego terminó muy influenciado por diversos pueblos y costumbres. Algunos opinan esto, simplemente se los quiero contar, porque quizás alguna vez en un estudio ustedes lo lean. Otros sugieren que las manchas de leopardo tienen que ver con los vicios y las costumbres de Alejandro, especialmente, obviamente, las costumbres griegas. Pero hay otro detalle que me parece más importante, que tiene que ver con las 4 alas. Los babilonios solamente tuvieron 2. La cantidad de más alas en los griegos puede indicar la velocidad de las conquistas. Y yo les voy a comentar algo, una cuestión histórica que obviamente no tienen por qué saberlo, y es la velocidad del tiempo de conquista de Alejandro. Me estoy refiriendo obviamente a Alejandro Magno, al cual todos han sentido nombrar, del cual, bueno, hay películas también, hay libros, hay textos. Alejandro Magno es uno de los personajes más importantes de toda la historia. Alejandro Magno fue un hombre muy joven, era el rey de Macedonia. De muy joven se tiró a conquistar, se largó a la conquista, y él logró algo que fue increíble en la historia, que fue la velocidad con la cual conquistó todo lo que fue su reino. Les voy a dar un ejemplo. El Imperio Asirio, por ejemplo, para conquistar lo que sería la parte norte de Israel, lo que nosotros llamamos la Casa del Norte, el Imperio Asirio tardó 3 años en conquistar eso. A Babilonia, por ejemplo, le llevó 3 años conquistar Jerusalén. Pero Alejandro, en 3 años, conquistó todo el mundo conocido. Alejandro conquistó todo el Medio Oriente, lo que actualmente sería Siria. Primero unificó lo que sería Macedonia, conquistó lo que actualmente sería Siria, una parte de Turquía, Jordania, Líbano, Israel, Egipto, lo que actualmente sería Arabia, lo que actualmente es Irán, Irak, y si mal no recuerdo, parte de lo que actualmente es Pakistán, y llegó hasta el río Indo, que está en la India. O sea, todo eso lo conquistó en 3 años. Entonces, imagínense la velocidad de las 4 alas, ¿verdad?, que tenía este leopardo. Como les digo, Alejandro Magno fue uno de los grandes personajes de la historia, un conquistador tremendo. Y ahora, pasado esto, ahora voy a comentar por qué entiendo que estuvo la mano de Dios con él, obviamente. Bueno, fíjense
que dice también, tenía también esta bestia, estoy en el capítulo 7, versículo 6, dice, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Bueno, resulta que Alejandro murió muy joven, se cree que murió envenenado, muy joven, y a la muerte de él, el imperio era tan grande que fue necesario dividirlo en 4. Lo que era Macedonia quedó bajo el gobierno de Antípatro, lo que era Egipto quedó bajo Ptolomeo, Ptolomeo se escribe con una P al principio. Esto resulta muy importante porque los Ptolomeos siguieron durante muchos años y de hecho Cleopatra, que es la última reina griega, ustedes dirán, ¿cómo griega? Normalmente uno la toma como egipcia, uno ve imágenes de Cleopatra y parece una egipcia. No, en realidad Cleopatra tenía la pureza de los griegos. El gobierno de los Ptolomeos era una dinastía griega impuesta precisamente por los sucesores de Alejandro en Egipto y eran griegos que gobernaban Egipto. Bueno, la última de los Ptolomeos es precisamente Cleopatra. El imperio sirio de Siria quedó bajo el dominio de Seleuco y Asia quedó bajo el gobierno de Antígono. O sea, a la muerte de Alejandro, el imperio era tan grande que tuvieron que dividirlo en 4 partes. Esta división en 4 reinos del imperio griego de Alejandro está representada, luego van a ver, por el macho cabrío que se ve en Daniel capítulo 8, versículo 8. Bueno, en cuanto a que le fue dado dominio, es evidente que el poder de conquistar provino de Dios. Porque si yo le digo con qué cantidad de gente conquistó Alejandro todo esto, se van a sorprender. Con 30.000 hombres logró Alejandro todo esto. O sea, evidentemente lo iba acompañando la mano de Dios. Y alguien me dirá, pero ¿por qué me tiro a decir que la mano de Dios iba con Alejandro en esto? Y les voy a decir que yo creo que Alejandro, no estoy diciendo que Alejandro haya sido un santo, ¿sí? Estoy diciendo que Alejandro fue un hombre elegido por Dios precisamente para instalar lo que actualmente conocemos como lengua koiné. Las escrituras a nosotros nos llegan en una versión del idioma griego, que es la versión llamada común. El idioma griego, si bien en la actualidad hay un idioma griego, uno va a Grecia, por ejemplo, o uno puede aprender el idioma griego actual, no obstante, hasta hace 30 años en Grecia se hablaban 2 idiomas prácticamente, y ustedes me dirán, ¿pero de qué estoy hablando? Bueno, en Grecia, hasta hace, creo que fueron, no quiero mentir, pero son 30 o 40 años, creo que esto fue en la década del 70, hasta ese momento en Grecia se hablaba un idioma griego, que es el actual, y un idioma griego más parecido al griego clásico. Bueno, en tiempos de Alejandro, no había un solo idioma griego, sino que había varios dialectos griegos, entre ellos estaba el idioma ático, el idioma jónico, dialecto ático, dialecto jónico, dialecto corintio, pero de todos ellos, hubo algo que fue transformándose en el griego común de toda la gente. Común en griego precisamente se dice koiné, y lengua se dice glosa, o sea que se terminó hablando lo que era la koiné glosa, lo que era el lenguaje común de los griegos, que era casualmente no el griego que hablaba la gente más culta, sino el que hablaba todo el pueblo. Bueno, todos los idiomas pasan por la cuestión de los dialectos. Por ejemplo, el idioma castellano, nosotros acá en nuestra región, hablamos lo que se llama el dialecto español rioplatense, que se habla, por ejemplo, en Argentina, Uruguay y Brasil, que es diferente, por ejemplo, al español hablado en Cuba o el español hablado en Centroamérica. Y cada uno de ellos, cuando tienen características propias, pasan a ser un dialecto. Cuando esas características se profundizan más, es que surgen directamente diferencias dialectales importantes como la que había entre la koiné glosa, la lengua común, y el resto. Pero con las conquistas de Alejandro, la koiné glosa, o sea, el griego que hablaba comúnmente la gente, pasa a ser usado en todos los lugares que había conquistado Alejandro. Y de hecho, el imperio que le sigue, que es el imperio romano, no puede cambiar esto. Y es así que el idioma latín, que era el que hablaba las clases, el latín culto que hablaban las clases superiores y el latín vulgar, nunca se terminaron imponiendo
ni en Medio Oriente, ni en el norte de África, que eran territorios dominados por los romanos. Y miren que el Imperio Romano duró casi 1000 años. Sin embargo, el idioma griego no fue dejado, y de hecho es que gracias a esto es que nos llegan las escrituras escritas por sabios judíos a través de lo que llamamos obviamente Septuaginta. Bien, es por esto que entiendo que hubo un favor de Dios hacia las conquistas de Alejandro, como les dije, para que en 3 años conquistara todo el mundo conocido y tan solo con 30.000 hombres venciera a los ejércitos más poderosos del mundo. Bueno, Daniel 7:7 dice: después de esto, obviamente ha descrito las 3 primeras bestias. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba, o sea, pisoteaba, con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bueno, fíjense que acá no hay una comparación directa a un animal, sino que se dice de esta que es espantosa y terrible, que es fuerte en gran manera, que tiene dientes grandes de hierro, que devoraba y desmenuzaba, y que pisaba las sobras con sus pies. Y además finaliza diciendo que tiene 10 cuernos. Obviamente, nosotros aquí podemos saltar a una comparación con el capítulo 13 de Apocalipsis. Me estoy refiriendo a Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2, los cuales dicen así: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como león, como boca de león. Observen que en el versículo 2 de Apocalipsis 13, se está diciendo que la bestia, la bestia esta que ve Juan, tiene semejanza a leopardo, a oso y a la boca de león. Si somos un poquito atentos, obviamente que vamos a ver que hay como una especie de mezcla, digamos, de las 3 primeras bestias que vio Daniel. Daniel vio precisamente un león con alas de águila, ¿sí? Después vio un oso que estaba más, ¿cómo se llama?, que tenía una parte más levantada, y vio finalmente un leopardo. Bueno, no es casual que en esta visión de Juan se diga que la bestia que él ve tiene características de ambos, de los 3. Bueno, o sea, tiene elementos combinados de leopardo, oso y león. En esto observemos algo. Recordemos lo que se decía con respecto a las piernas en el capítulo 2 de Daniel. Bueno, no sé si lo anterior quedó claro, la observación esta que se da en Apocalipsis. Vuelvo a una cosa. Apocalipsis 13:2 nos está diciendo en definitiva que la bestia que está viendo Juan, que surge, ¿verdad?, que surge del mar, va a tener elementos de cada una de las anteriores. Tiene parte de leopardo, tiene parte de oso y tiene parte de león, obviamente. Con lo cual, el 4º reino que surja va a tener elementos de cada uno de los reinos anteriores. Bueno, como les decía, vamos a hacer no hace falta que ustedes los busquen porque yo lo voy a leer, vamos a hacer un pequeño viajecito al capítulo 2 de Daniel. Voy a leer los versículos, voy a leer el versículo 33 y el 40 hasta el 43. Daniel 2:33 dice: sus piernas de hierro. Y a partir del versículo 2:40 dice: y el 4º reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Eso es lo que dice Daniel en 2:40 con respecto al 4º reino. Pero si ustedes se acuerdan, yo les dije que si bien no está dicho como 5º reino, los dedos y los pies representan un reino que le sigue al 4º reino. Fíjense lo que dicen los versículos 41 al 43. Daniel 2, 41 al 43. Dice así: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido.
como les decía, ahora voy a seguir leyendo esto, pero como les decía, esto es algo que entiendo que la mayoría de los comentaristas se lo pierden. Ante el hecho de que no les dicen primer reino, segundo reino, tercero reino, cuarto reino, quinto reino, no se dan cuenta que acá estamos viendo una gran diferencia. Entre el cuarto y esto hay una diferencia. Este que nos está hablando de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y en parte de hierro, dice que será un reino dividido. O sea, es algo que va a seguir luego de lo que sería el cuarto reino, que ya habíamos dicho, ustedes recordarán que era precisamente el Imperio Romano. Repito, 2.41 dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Daniel 2.43 dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Bueno, este es un quinto reino de pies y dedos, mezclas de hierro y barro que surge del anterior. Si tomamos en cuenta a la última bestia, fíjense que Daniel nos dijo que la bestia tiene 10 cuernos. Bueno, estos 10 cuernos que tiene la cuarta bestia son precisamente los 10 dedos de la imagen que vio Nabucodonosor. O sea, es lo mismo representado de otra forma. Acá les quiero hacer un comentario y tiene que ver con lo que uno normalmente puede leer en comentaristas teólogos protestantes y en comentarios evangélicos, comentarios cristianos protestantes. Ustedes van a ver que los teólogos protestantes dicen que los 10 cuernos, que también son los 10 dedos de la imagen que vio Nabucodonosor, serían 10 naciones europeas que siguieron a la caída de Roma. Es más, he escuchado que incluso diga que los 10 cuernos y estos 10 dedos de la imagen de Nabucodonosor son 10 países importantes de la Comunidad Económica Europea. Pero lo que olvidan en general los teólogos cristianos es que el Imperio Romano en un momento se dividió. Esto ya lo hemos charlado cuando hablamos del capítulo 2 de Daniel, se los recuerdo. El Imperio Romano se dividió en dos en un momento, en lo que sería el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente tenía su capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente tenía su capital en lo que era Constantinopla. Es el llamado Imperio Bizantino. De hecho, los teólogos, en general los teólogos protestantes, no hablan nunca del Imperio Romano de Oriente, sino que hablan de Imperio Bizantino, para que uno no tome en cuenta que también eran romanos. Repito, el Imperio Romano en un momento se dividió en dos: el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 después de Cristo. El Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, sobrevivió hasta el año 1453, cuando son precisamente los musulmanes quienes lo derriban. ¿Qué ocurre? Hay una diferencia en cómo uno ve las cosas. Si yo soy protestante, y voy a darle el nombre claramente, si yo soy, por ejemplo, de la iglesia adventista, y creo que la ramera es precisamente el Vaticano o Roma, y que creo que la bestia es la iglesia católica, y que creo que el anticristo es el Papa, si yo creo eso, voy a fijar mis ojos precisamente en Roma y los países que siguen a la caída de Roma. Si yo en lugar de esto no tomo como que el anticristo es el Papa, no como que la iglesia romana es la ramera, si yo tomo en cuenta todo el Imperio Romano, voy a ver qué es lo que pasó en lo que es el Imperio Romano de Oriente. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, ustedes saben que, obviamente, para poder participar de este rol que me toca compartir las escrituras con ustedes, obviamente uno tiene que leer, tiene que formarse, tiene que leer libros, y cuando uno lee, por ejemplo, libros de protestantes o de adventistas en particular,
todo el foco de esta gente está puesto en la Iglesia Católica y en lo mala que es la Iglesia Católica y en demostrar que el Papa es el anticristo y todo eso. Y esta gente directamente se olvida en sus libros de la existencia del Imperio Romano de Oriente. El hecho es que el Imperio Romano de Occidente no tuvo después ninguna relación con lo que sería la Tierra Santa, hasta mucho tiempo después. Pero el Imperio Romano de Oriente siguió gobernando en toda esa zona, siguió siendo importante en toda esa zona, pero con su capital en Constantinopla. Y como les digo, este imperio sobrevivió hasta el 1453. Entonces, ustedes fíjense, si uno entiende que todos los hechos de los cuales habla Daniel, y de los cuales obviamente habla el Apocalipsis, se refieren a lo que ocurre en la Tierra Santa, en lo que sería Israel, lo que sería Jerusalén, y lo que son los países alrededor de Jerusalén, uno, ¿en qué se va a fijar? ¿En lo que pasaba en el Imperio Romano de Occidente o en el Imperio Romano de Oriente? Y claramente en el Imperio Romano de Oriente, en esa parte que siguió teniendo influencia sobre precisamente la Tierra Santa. Y es esta parte la que sobrevive, como le digo, hasta el año 1453, cuando son precisamente los musulmanes quienes terminan derribándolo. Los musulmanes fueron y son gente que levantó un imperio, el cual fue el Imperio Otomano, que se formó en base a alianzas. Ninguna de las personas, de los pueblos pertenecientes al pueblo otomano se fusionó con los demás, sino que permanecieron aliados. Y de hecho, cuando cae el Imperio Otomano, que eso ocurrió, si mal no recuerdo, en el año 1920, hace muy poco, cuando cae el Imperio Otomano, poco tiempo después de la Primera Guerra Mundial, precisamente son una gran cantidad de países árabes y de gobernantes árabes los que le hacen precisamente la guerra a los jefes del Imperio Otomano, que también eran musulmanes. Todos estos acaudillados por alguien que quizás ustedes lo hayan sentido nombrar, del cual incluso hay películas, que es Lawrence, llamado Lawrence de Arabia. Lawrence de Arabia fue un agente inglés, un arqueólogo, que acaudilló a varios pueblos árabes, los cuales luego formaron lo que se llama actualmente la Liga Árabe, y que confluyeron a derribar precisamente el Imperio Otomano. Bien, repito, si uno pone la vista en que el anticristo es el Papa, si uno pone una vista desde una perspectiva protestante, evangélica y muy especialmente adventista, y uno pone la vista en Roma, y bueno, va a terminar creyendo que la ramera es Roma, que precisamente el anticristo es el Papa y que toda la historia confluye alrededor de ellos. Cuando uno deja de poner la mira en Europa y pone la mira en Medio Oriente, se va a dar cuenta que precisamente la visión de Daniel no está haciendo referencia a Roma, ni está haciendo referencia a la Comunidad Económica Europea, sino que está haciendo referencia al Imperio Romano de Oriente, que fue el que tuvo influencia en esa región. Si ustedes quieren, sobre esto podemos profundizar, porque bueno, me parece que en este momento me la agarré con los adventistas, pero los adventistas han hecho mucho sobre esto, han escrito muchas cosas sobre esto, tratando de forzar la idea acerca de que el papado, bueno, es precisamente el anticristo, y bueno, y han tratado de forzar la escritura para esto. Si ustedes quieren, algún día lo profundizamos. Bueno, Daniel 7, versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, obviamente que la idea de este cuerno pequeño es que es un ser y no un reino. Fíjense que dice que, bueno, que tiene ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas. Las grandes cosas es lo que llamaríamos la vanagloria, la blasfemia. El versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Bueno, muy posiblemente
siempre dejo abierta la posibilidad de que haya otra interpretación, ¿sí? Acá nadie es el dueño de la verdad, porque esto es profecía. Como les digo, queda abierta la posibilidad de que haya otra interpretación, pero yo entiendo que Yeshua hace referencia a esto en el capítulo 19 de Mateo, versículo 28, donde dice: y Jesús les dijo, y Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, vosotros, perdón, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, como les digo, estuve mirando, dice, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día. Entiendo que estos tronos a los que se refiere es a lo que Yeshua hizo referencia en Mateo 19, 28. En cuanto a la visión del trono principal, nosotros podemos hacer una comparación con el capítulo 1 de Ezequiel, los versículos 26 al 28. Me refiero nuevamente a Ezequiel capítulo 1, versículos 26 al 28, donde dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahweh, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Bueno, eso es Ezequiel, capítulo 1, versículos 26 al 28, que está haciendo referencia precisamente a este trono, del cual nos habla Daniel, capítulo 7, versículo 9. Bueno, Daniel 7:10, voy a leer del 10 al 13, dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Bueno, hasta ahí llega el versículo 13, Daniel 7:13. La frase en arameo para hijo de hombre es Bar Enosh. Es la misma, obviamente, que tomó Yeshua para hablar de sí mismo. Esto está en Mateo, también, capítulo 24, versículo 30, donde dice: entonces aparecerá la señal del Bar Enosh, del Hijo del Hombre, en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Bar Enosh, el Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Bueno, obviamente, esto nos lleva este entendimiento de que nos da el propio Yeshua, el Mateo 24:30, diciendo que es Él, nos lleva a entender que Daniel 7:13 se está refiriendo precisamente al Hijo de Dios. Bueno, Daniel 7:14 dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bueno, lo que dice Daniel acerca del Bar Enosh, el Hijo del Hombre, obviamente es refrendado también en Mateo capítulo 28, versículo 16 al 18, donde dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto se corresponde con aquello que Daniel en el capítulo 7, versículo 14, dice acerca de que su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino será uno que no será destruido. Bueno, voy a leer los versículos 15 y 16 de Daniel capítulo 7. Dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron.
me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Bueno, acá surge la propia interpretación que le es dada a Daniel desde los cielos sobre la visión que ha tenido. Toda esta explicación va a correr desde los versículos 17 al 27. Y ahora, bueno, vamos a ello. Versículos 17 y 18 nos van a, bueno, comienza la explicación acerca de las 4 bestias y el reino del milenio. Dice, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Bueno, observen que en la descripción de la visión de Daniel ha faltado algo. No sé si ustedes recuerdan, cuando vimos el capítulo 2 de Daniel, se mencionaba que precisamente la estatua que vio Nabucodonosor fue destruida por una roca, ¿sí? Una roca que no había sido cortada por mano de hombre. Bueno, esa roca no ha aparecido en esto, no es que hay una roca que mata a los 4 esos animales, esas 4 bestias que ve. No apareció esta roca, pero sin embargo se menciona que después de los reinos viene la visión del trono y precisamente del juicio.